Hay historias que de verdad parecen sacadas de una novela. Hoy vamos a conocer una de esas, la de un guitarrista de flamenco, un fuera de serie, aclamado en 3 continentes, pero cuyo increíble legado fue, bueno, borrado por el tiempo. Casi, casi olvidado por completo. Esta es la alucinante historia de cómo lo redescubrimos. Y todo empieza aquí. Estamos en 1947. Un poeta de un pueblecito andaluz, de Herrera, un tal José Moreno Melado, escribe estos versos. ¿Para quién? Pues para celebrar a un héroe local, a un guitarrista al que llaman Morenito de Herrera. Y ojo a lo que dice el poeta, que su talento merecía ser escuchado ciudad por ciudad. Ahí es nada. Pero, a pesar de este homenaje tan apasionado, el nombre de este guitarrista y con él toda su impresionante carrera internacional, pues se esfumó. Desapareció en la oscuridad. Durante décadas, su historia se quedó ahí, oculta, como un secreto guardado en su propio pueblo. Y su historia podría haberse perdido para siempre de no ser por una de esas casualidades que parecen cosa del destino. Y esto pasó hace nada, en abril de 2024. A ver, la escena. 2 perros se ponen a jugar en un parque. Sus dueños, Alfonso y David, claro, se ponen a charlar. Resulta que Alfonso es de Herrera y oye el apellido de David y algo le hace clic. Se acuerda de aquel poema. Y entonces David suelta la bomba. ¿Ese guitarrista? Era mi abuelo. Increíble. Así, de la forma más tonta y maravillosa posible, se acaba de abrir una puerta a un pasado que estaba completamente olvidado. Vale, ese encuentro casual fue la chispa que lo encendió todo de nuevo. Pero para entender de verdad la importancia de lo que se había perdido, tenemos que irnos al principio. Hay que viajar a los orígenes para descubrir quién era este hombre, el barbero de Herrera. Bien, pues nuestro protagonista se llamaba Gregorio Moreno Muñoz. Nació en 1919 en Herrera, en Sevilla. Y ojo, porque Herrera no era un pueblo cualquiera. Lo llamaban y lo llaman el pueblo de músicos, un sitio con una tradición musical brutal. Y eso, como vamos a ver, fue clave en su vida, le marcó para siempre. Aquí vemos esa dualidad, ¿no? Por un lado estaba Gregorio Moreno Muñoz, el hijo de Polé, de una familia de barberos de toda la vida. De hecho, él mismo fue barbero de joven. Pero claro, por otro lado estaba el artista, Moreno de Herrera. Eligió ese nombre como un homenaje a su tierra, a su pueblo. Y fue el nombre que usó en sus discos, el que puso en la puerta de su casa e incluso el que grabó en su lápida, una declaración de intenciones. Así que, vale, dejó las tijeras de la barbería para coger la guitarra. Pero su viaje no se iba a quedar en Herrera, ni mucho menos en España. Su talento era demasiado grande para eso. Estaba destinado a dar literalmente la vuelta al mundo. Claro, aquí surge la pregunta clave. Una cosa es la leyenda, lo que se cuenta en el pueblo, y otra muy distinta es la realidad de su carrera. ¿Fue de verdad tan grande como decía aquel poema de 1947? ¿Llegó lejos? Pues la respuesta la tenía su familia, escrita de su puño y letra. Su nieto guardaba este documento que es una auténtica joya. Es un resumen de su carrera que el propio Gregorio escribió en los años 70. Una lista de todos los sitios donde había tocado. Y la lista que aparece en ese papel es, bueno, es simplemente asombrosa. Fijaos en el recorrido. En 1954 está en Buenos Aires y Montevideo. 2 años después, en Suiza, tocando nada menos que con la gran Josephine Baker. Luego, en el 59, es cabeza de cartel en el mítico Corral de la Morería en Madrid. Y en el 62, a Casablanca. Vamos, que de músico local, nada. Este hombre era un artista internacional con todas las letras. Y si quedaba alguna duda de su nivel, solo hay que ver con quién trabajó. La lista de colaboradores es que es un quién es quién de la música española de la época. Acompañó que en su guitarra los más grandes, Pepe Marchena, La Niña de la Puebla, Antonio Machín, Joselito, figuras legendarias del flamenco y de la copla. Estaba en la primera división. Pero es que su talento no se quedaba solo en ser un guitarrista increíble, un intérprete fuera de serie, no. Moreno de Herrera tenía un as en la manga, una habilidad secreta que le daba una ventaja enorme sobre los demás. Y aquí está el secreto, contado por su viuda, Emilia Sánchez. Fijaos qué importante. Moreno tenía una gran ventaja en el mundo del flamenco, y es que sabía leer música. La mayoría de guitarristas de la época eran de oído, tocaban por instinto, pero él no, él tenía formación musical. Y esa habilidad, él siempre lo dijo, la aprendió de joven, en su pueblo, en Herrera, el pueblo de músicos. Claro, y saber música le abrió un mundo de posibilidades. Le permitió no solo tocar lo de otros, sino crear, componer. Y el resultado de esa faceta creativa es esta cifra, que es una barbaridad. 143. 143 obras registradas a su nombre en la Sociedad General de Autores. Y no es un número al aire, ¿eh? Hay pruebas. Aquí está el documento oficial de la SAE de 1976, un catálogo que detalla toda su producción.
Es la prueba definitiva de que, además de un guitarrista genial, era un compositor súper prolífico. Toda esta actividad, claro, como guitarrista y como compositor, fue dejando un rastro. Un montón de pruebas que por suerte han sobrevivido. Un legado que podemos ver y tocar, fotos, recortes de prensa y lo más importante, su música. Su huella está por todas partes en los discos de la época. A veces, como vemos aquí a la izquierda, su nombre está en grande en la portada, como el guitarrista estrella. Y otras veces, como en el disco de la derecha, su nombre aparece en los créditos de las canciones, porque él era el compositor. La música era suya. Y la prensa de la época lo deja clarísimo. Él no era un músico de acompañamiento, un secundario. ¿Qué va? Era una estrella, una atracción principal. Los anuncios, como este, lo presentaban como un genial guitarrista. La gente iba a verle a él. Y su fama fue tal que hasta le llevó al cine. Sí, a la gran pantalla. Tuvo un papel en la película El Litri y su sombra. O sea que su presencia se notó no solo en la música, sino también en el cine de la época. Y quizás para mí esto es lo más revelador de todo, el respeto que le tenían los otros monstruos de la guitarra. Esta es una foto personal, y fijaos en la dedicatoria de su propia guitarra. Es del mismísimo Niño Ricardo, uno de los más grandes de la historia. Esto lo dice absolutamente todo sobre el nivel en el que jugaba Moreno de Herrera. Estaba entre los maestros. Al final, toda esta historia, el redescubrimiento de la increíble vida de Moreno de Herrera, nos recuerda lo increíblemente frágil que puede ser un legado, lo fácil que es que algo o alguien se pierda. Y nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? ¿Cuántas historias como esta habrá por ahí esperando un encuentro casual en un parque, esperando que dos perros se pongan a jugar, para que alguien tire del hilo y vuelvan a salir a la luz?